Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 14. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Gloria al nombre del Señor. En esta oportunidad, amados hermanos, estaré predicando un tema titulado La iglesia de la Odisea de nuestro tiempo. Amén. La iglesia de la Odisea de nuestro tiempo. Gloria al nombre del Señor. Cuando todos lo tienen, me dan un amén, por favor, para saber que lo tienen. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, versículo que deberíamos de aprenderlo de memoria, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a orar en esta hora, hermanos, para que el Señor nos dé la revelación de su palabra y nos hable en una forma especial. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta hora, suplicándote, Señor, que me calibres a tu Santo Espíritu para predicar tu palabra. Trae, Señor, una voz de alerta, una voz, Señor, de esperanza, una voz, Señor, de consuelo, de exhortación, pero también, Señor, de fortaleza para esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hermosa tarde, Dios mío, exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu señorío en este lugar, y declaramos, Señor, que tú nos has de ministrar. Señor, derrama bendición sobre esta casa. Derrama, Señor, ese fuego abundante, esa vestidura resplandeciente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama tu gloria, Padre. Señor, a los hermanos que han venido buscando un milagro, Señor, te suplico que los bendigas en esta hora. Aquellos que están enfermos reciben sanidad. Aquellos que están, Señor amado, peleando por un problema, Señor, en corte de tráfico, de tránsito, Señor, en el nombre de Jesús, desata ese milagro. Aquellos, Padre Santo, que tenemos una corte migratoria, en el nombre de Jesús declaramos victoria en esta hora, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Derrama, Señor, tu gloria en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Amén, amén, amén. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. He titulado, amados, a este mensaje: la iglesia, la Odisea de nuestro tiempo. Gloria al Señor. Y es que meditaba en la palabra, gloria al Señor, y el Señor me ministraba algo tremendo. Es que al igual que la Odisea del tiempo de que habla Apocalipsis, esta iglesia del tiempo moderno también está atravesando, amados hermanos, por momentos de quizás frialdad espiritual, donde muchas veces, amado, el creyente descuida su vida espiritual y poco a poco va en una decadencia espiritual, donde vamos entregando las armas, vamos entregando las promesas, vamos entregando ese amor, ese deseo, ese anhelo por servir al Dios de la gloria. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? De la misma manera, amados hermanos, que a la iglesia de la Odisea del tiempo de que habla Apocalipsis aquí en esta escritura que leímos, de esa misma manera también el Señor conoce nuestra obra. En el versículo 17
dice la palabra de Dios, perdón, el versículo 15, dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras. Diga conmigo, Dios conoce mis obras. Hermano, a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Quiere decir, amados hermanos, que a Dios no lo podemos engañar. Al hombre le podemos hacer cuento, al hombre le podemos vender una fachada, amados hermanos, gloria a Dios para siempre, pero a Dios no se le va nada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta preciosa hora? Lo bueno de esto, amados hermanos, es que la Biblia dice que el Señor no tendrá al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Gloria al Señor. Quiere decir, aleluya, de que si usted es justo delante de Dios en medio de esta generación, como lo fue Noé, como lo fue Lot, gloria al nombre del Señor para siempre, como lo fueron aquellos hombres que fueron rescatados como carbón del incendio. Si usted es hallado justo y fiel, como lo fue, por ejemplo, Job, gloria a Dios para siempre, que dice la palabra de Dios que los ojos de Dios, diga conmigo, los ojos de Dios estaban sobre él. Entonces fíjese, amados hermanos, si los ojos de Dios están sobre nuestra generación, están sobre nuestra iglesia, están, alabado Dios para siempre, sobre los justos, sobre usted y sobre mí, gloria a Dios para siempre. De la misma manera que el que anda haciendo lo malo, gloria a Dios, no se escapará, tampoco el que anda haciendo lo bueno se escapará de alcanzar las promesas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta preciosa hora? O sea que hay esperanza en Dios. Amén. Es una bendición, amados hermanos, hacer las cosas que a Dios le agradan. Es una bendición tener la aprobación de los cielos, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos fino delante de Dios, sabemos con claridad de que la bendición de Dios nada más la detiene el factor tiempo. En el tiempo del Señor se aproxima la bendición, y en el tiempo del Señor la bendición nos alcanzará. ¿Cuántos lo pueden adorar? La Odisea, dice la historia, que era una ciudad muy opulenta. Diga conmigo, opulenta. Era una de las 7 iglesias más opulentas que habían en Asia. Gloria al nombre del Señor. Se le conocía como una banca industrial, es decir, era una ciudad donde había mucha economía. Diga conmigo, economía. Fíjense bien, se manufacturaba lana y había una de las escuelas más importantes de medicina que producían medicamentos para los ojos. Gloria a Dios para siempre. De aquí las palabras que Jesús le dice: compra colirio para que veas. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Es que Dios, amados hermanos, nos habla con un lenguaje sencillo. Diga conmigo, sencillo. El Señor no se complica con nosotros. Nosotros queremos a veces complicar la palabra, a veces queremos complicar el mensaje del Espíritu, gloria a Dios, pero el lenguaje de Dios es sencillo. Ellos eran una potencia en aquel tiempo en medicina, para crear medicina para los ojos, y el Señor les habla con mucha claridad, gloria a Dios para siempre, y con mucha sencillez, y le dice: compren colirio, señores, para que puedan ver. ¿Cuánto lo pueden adorar en esta preciosa hora? Amados hermanos, era una ciudad que tenía problemas con el suministro de agua. En una ocasión, cuenta la historia, que en una oportunidad se construyó un acueducto que transportaba el agua desde los manantiales de agua caliente que existían cerca de ella hasta llegar a la ciudad. El problema era que en ese lapso que el agua iba corriendo para llegar a la ciudad, era tomada de unas fuentes calientes, pero cuando llegaba a la ciudad, el agua llegaba que no era ni caliente ni fría. Entonces el agua llegaba tibia. Diga conmigo, tibia. Y aquí el concepto por el que el Señor le dice: sé frío o sé caliente, yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo en esta hora? ¿Verdad? ¿Por qué él usa este término? Porque, amados hermanos, una agua que está tibia es una agua que es desagradable. Diga conmigo, desagradable. Además de desagradable, es repugnante, ¿verdad? Fíjense qué tremendo. Entonces el Señor le habla a esta iglesia de la Odisea, gloria al nombre del Señor, y le dice: conozco tus obras. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, pero por cuanto eres tibio,
me veo en la necesidad de vomitar de mi boca. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amados hermanos, el problema era que al igual que la ciudad recibía el agua tibia durante la transportación, decíamos que esas fuentes de agua caliente iban enfriando el agua, y cuando llegaban a la ciudad no era ni fría ni caliente, sino que tibia. Por lo tanto era desagradable, ¿verdad? Por lo tanto era un agua repugnante. El problema era que Dios no solamente estaba viendo el problema del agua física, sino que estaba viendo que el agua espiritual, el agua que conecta, que conectaba a la iglesia con Cristo, gloria a Dios para siempre, lo que la relacionaba, quiero decir, también se había vuelto tibia. O sea, la iglesia había caído en una frialdad espiritual. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Una iglesia que anda bien caliente con el Señor, descuida sus principios, viene a ser decadente espiritual. Y lo que antes le gustaba, ahora lo rechaza. Lo que antes le alegraba, ahora le amarga. Cuando usted está en el fuego, mi amor, vamos para el culto. ¡Vamos para el culto! Cuando usted está tibio, mi amor, vamos para el culto, hace así, aprieta los dientes. Otra vez el culto. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces, amado, necesitaremos a veces como iglesia volver al primer amor. Necesitaremos a veces como iglesia volver a la senda antigua, al principio divino, a llenarnos del Señor, a pelear la batalla, a fortalecer nuestros brazos en Cristo. Yo creo que sí, a veces necesitamos acercarnos más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice la Biblia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y da un consejo. Ojalá fuese frío, ojalá que fuese caliente. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Saben por qué, hermano? Porque es más fácil que un inconverso sea tocado a que un tibio se vuelva caliente. ¿Saben por qué? Porque el que conoció la palabra de Dios y pisoteó la sangre de Cristo, ya no hay más remisión de pecado para él. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con la presencia de Dios. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es celoso? Una vez un hermano me dijo: pastor, yo soy celoso. ¿Y qué? Aleluya. ¿Cuántos celosillos hay aquí? Me dijo: el ejemplo mío es la Biblia, es Dios. El problema es que el celo de Dios es un celo eterno y es un celo espiritual. Y el problema del hombre a veces es un celo carnal, diabólico, animal y satánico. ¿Alguien dice aleluya aquí? Entonces fíjense bien, el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros, nos anhela celosamente. O sea, el Señor quiere, amados hermanos, que usted y yo constantemente estemos alabándole, glorificándole y hablando de su palabra con el prójimo. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Él nos anhela, Él desea estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A la vez dice la palabra que el Espíritu Santo se contrita. O sea, a la menor cosa que nosotros le hagamos, Él se puede contritar y se puede ir. ¿Me están entendiendo? O sea, usted puede andar en el fuego del Espíritu, pero una mala expresión, una mala mirada, una mala palabra, un mal consejo que usted dé o que usted reciba, puede hacer que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Por eso, amados hermanos, tenemos que santificar nuestra forma de oír, nuestra forma de hablar. ¿Por qué? El problema es que poco a poco
nosotros nos iremos enfriando. Alabado sea Dios, aleluya. Te contaré una breve historia que se encuentra en el libro de Reyes, capítulo 22. Habla, amados hermanos, acerca de una condición espiritual del pueblo de Israel, el cual dice la palabra que el rey, el papá del rey Josías, hizo traer, amados hermanos, los ídolos a Judá. Hizo traer los dioses ajenos a Judá. El papá de Josías, usted lee el capítulo 21, se va a dar cuenta, amado, que este rey hizo traer, gloria a Dios para siempre, el paganismo a Judá. Y esto desagradó al Señor. ¿El problema cuál fue? El problema fue que Josías heredó un reino, el cual, amados hermanos, ya estaba condenado. Josías heredó un reino de su papá, porque su papá, su frialdad espiritual, porque esto aquí es donde está la cosa dura, hermano, que cuando estamos fríos espiritualmente hacemos cosas que jamás nos imaginamos que habríamos de hacer. Su padre hizo traer los dioses y levantó pequeños altares dentro del templo de Dios. O sea, que cuando usted descuida su vida espiritual, usted empieza a caminar entre comillas con Dios en el templo de Dios, pero usted tiene pequeños altares que no agradan a Dios. Cuando Josías llega en el capítulo 22 y el versículo 1, dice la Biblia que Josías hizo lo bueno delante de Dios. O sea, él venía, amados hermanos, con corazón puro, sincero. Había sido llamado desde que era un niño. Dice la Biblia que empezó a reinar a los escasos 8 años. Alabado sea Dios. O sea, si hubo algo que salvó el reino de Josías, fue que Josías no llegó a reinar siendo un viejo mañoso, sino que llegó a reinar siendo un niño. ¿Cuántos adoran a Dios? Era una costumbre que había, ¿verdad? Llegaban los sacerdotes, llegaban los mentores, lo ayudaban hasta que era un hombre y le entregaban el reino. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero dice la palabra que en una oportunidad él hizo llamar, él hizo leer los libros y encontraron lo que decían las crónicas acerca de ese reinado. Y entonces Dios estaba airado con el pueblo. Mire dónde puede llevar la frialdad espiritual. El Señor había decretado una palabra de juicio en contra de Judá. Pero lo lindo era, hermano, es que al igual que en el tiempo de Sodoma, al igual que en el tiempo de Lot, al igual que el justo Job, este hombre era un hombre que guardaba su corazón delante de Dios. Y cuando él hizo llamar a que le leyeran los libros, él empezó a escuchar todas aquellas cosas, de aquellos juicios que habrían de bajar. Y dice la palabra del Señor que él rasgó sus vestiduras en señal de humillación delante de Dios. ¿Cuál es el problema que tiene la odisea de hoy, amados hermanos? Es que hemos caído a veces en un frío espiritual y nos hemos vuelto tibios con nombre de que vivimos, pero muchas veces estamos muertos espiritualmente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, al igual que el padre de Josías, no nos humillamos delante de Dios, pero siempre habrán Josías que se humillen por esta generación, que se humillen por esta ciudad, que se humillen por este mundo. Cuando dicen amén. En el versículo 13 dice la Biblia: y dijo, id y preguntad a Jehová por mí. Está hablando el rey Josías. Y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Amén. O sea, había un enojo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios, hermano, había traído profecía
para esta gente. Pero los reyes, el rey anterior, su papá, no se había interesado en lo que Dios hablaba. ¿Por qué entonces llega muchas veces la frialdad espiritual a nuestra vida? Porque Dios habla y no le hacemos caso. Pero qué hermoso es que este hombre mandó a pregúntele, porque antes no era como hoy. Hoy tenemos el privilegio, hermano, que si usted anda chueco delante de Dios, usted se arrodilla y le dice: Señor, perdóname, Cristo. Hasta Rabito, cuando era mundano, canta una canción que dice: ayúdame, Cristo. Alabado sea Dios, aleluya. ¿No te gustó el chiste? Sí, hermano. ¡Qué bendición! ¿Es bendición o no es bendición? Amén, aleluya. Es bendición, hermano, que usted con solamente invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted puede ser salvo. Alabado sea Dios. Invóquele para que usted vea en medio de las pruebas y las tribulaciones. Bendito sea Dios. Cuando tenga esas pruebas que usted ya no pueda con ellas, váyase de rodillas delante del Señor. Y aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, el Señor los hará como blanca lana en el momento que usted se humilla delante del Creador. Aleluya. Y usted empieza a orar: Señor, perdóname por lo que hice anoche. No me hables de anoche. Hoy te perdono. Gloria a Dios. Pero en este tiempo no. En este tiempo los reyes mandaban al sacerdote, mandaban a los profetas. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Y el rey dice: vayan y pregúntenle. Ya se sabía que venía juicio para ellos. Ya se sabía, estaba escrito. A algunas personas les va a caer el juicio sin saberlo, porque nunca preguntaron a Dios. Ay, Jesús, aleluya. ¿Cuánta gente usted dice: se murió fulano? ¿Y qué le pasó a tan joven que estaba? Tan fortachón que se veía. Sí, pero se murió. ¿Qué le pasó? Le dieron 3 tiros porque andaba con la mujer que no era de él. Ay, Jesús, aleluya. Y Dios le quiso advertir de muchas maneras y su oído estaba sordo. Le dieron 3 tiros porque se involucró en una pasión, en algo ilícito que a Dios no le agradaba. Alabado sea Dios. Pero Dios trató de tratar con él, trató de hablar con esa persona, y esa persona ignoró el llamado de Dios. A veces, hermano, pasa que Dios quiere hablar con la iglesia, quiere ministrar a la iglesia en algunas áreas. Pero al igual que este libro fue hallado, dice la Biblia. Diga conmigo: fue hallado. Mire, lea el capítulo 22, porque hubieron algunos detalles que me llamaron la atención. Uno de ellos fue que ahí en el capítulo 22 dice la Biblia que fue hallado un dinero que había guardado en la casa de Dios. Y ese dinero fue puesto en las manos de aquellos que estaban trabajando en la obra, y lo dice así claramente: para que arreglara las grietas del templo. Fíjese bien, entre esas cosas que hallaron, entre el dinero que hallaron también el libro de la ley, el libro donde estaba la profecía que venía sin lugar a duda una fuerte reprensión de parte de Dios para Judá. Pero lo lindo de esta historia, y es lo que yo quiero destacar, quiero sacar, amados hermanos, es que Josías inmediatamente escuchó aquello, rasgó sus vestidos, se humilló y mandó a preguntar: ¿y qué hay de mí que he andado íntegro delante de Dios? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mi pueblo? De aquellos que han seguido la paz y la verdad, la justicia, aquellos que hemos vivido para el Señor. ¿Qué hay de aquella gente que se ha guardado para Él? Más abajo dice la palabra que el Señor le contesta y le dice: todas estas cosas no se van a detener, pero en tus días no las vas a ver. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Amados hermanos, ¿cuál es el problema de andar tibio delante del Señor? Es que cuando andamos tibios, jalamos cosas horrendas para nuestra casa. Jalamos cosas horrendas para nuestra familia. Jalamos cosas horrendas, amados hermanos, que estorban la bendición del Señor. Cuando andamos tibios, no nos importa cómo contestamos, no nos importa cómo nos comportamos, no nos importa, amados hermanos, que el vecino allá afuera nos esté oyendo el traqueteo que tenemos en la casa. No nos importa lo que piensa
piensen los demás de nosotros. No, a mí lo que me importa es lo que piense Dios. ¿Y qué puede pensar Dios de una persona la cual no guarda su testimonio delante de los demás? Es que la tibieza espiritual es terrible. La tibieza espiritual hizo al padre Josías traer los ídolos a la casa de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Fíjense, amados hermanos, que la cantidad de los creyentes no determina que seamos fríos o calientes. Lo voy a explicar de otra manera. No tenemos que ser una iglesia grande, amados hermanos, para tener la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esto no tiene nada que ver con conformismo. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Por si el caso, ¿eh? No tiene nada que ver con conformismo. Pero a veces pensamos, hermano, yo me voy para allá en la iglesia aquella que está más grande, porque allá sí se mueve Dios. Ay, poder de Jesús, aleluya. Sabrá que Dios es el que está moviendo. Porque si hay iglesias grandes donde se mueve Dios, pero Dios se debe de mover en cada corazón, en cada vida que está guardándose para la gloria del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice la Biblia: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, amados hermanos, la cantidad de creyentes que seamos no va a determinar si Dios está con nosotros o no. Si somos fríos, somos tibios o somos calientes, eso no va a determinar. Bendito Dios, aleluya. Dos podemos haber, pero si los dos nos andamos animados en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia que aquellos discípulos iban de 2 en 2. Pedro y Juan iban a orar al templo llamado La Hermosa. Y había un hombre tirado ahí en la puerta del templo de La Hermosa, que les pidió una limosna. Deme una limosna por el amor de Dios. Y Pedro lo quedó viendo fijamente a los ojos y le dijo: mira, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Gloria a Dios, aleluya. O sea que no importa, hermano, qué cantidad seamos, para tener la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Es cuestión de estar en el fuego del Espíritu. Ahora, ¿dónde venían Pedro y Juan? ¿Dónde venían? Venían a la hora novena, a la hora de la oración. Diga conmigo, la hora de la oración. Hermano, hay creyentes que son como esos motores diésel cuando están fríos, que nunca arrancan. Mire, se conoce cuando el creyente está frío. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Sabe usted? Esos motores diésel tienen una cuestión que le llaman inyectores, calentadores. Eso calienta los inyectores para que el motor haga rum. Pero como que esos calentadores estén medio malucos, hermano, y se mete media hora usted tratando de arrancar ese camión. ¿Se da cuenta? Hay veces, hermano, así somos nosotros espiritualmente, ¿verdad? Cuando estamos fríos, cuando estamos tibios, amados hermanos, no arrancamos con facilidad. Nos cuesta hacer las actividades. ¿Y por qué nos cuesta? Porque estamos tibios, ¿verdad? Nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra nos suena aburrida. La palabra, amados hermanos, la queremos leer, la queremos estudiar, pero no damos pie con bola, no le encontramos ni principio ni fin. Amén. Y empezamos a leer, quedamos dormidos, hermano. Alguna gente que no puede dormir más que con pastillas y leyendo la Biblia. Se queda dormido más rico leyendo la Biblia. ¿A cuánto le ha pasado que no pueden dormir y se dían? Vamos, voy a aprovechar el tiempo para ¿verdad? Para buscar del Señor, ya que no tengo sueño. Y solo se arrodilla y empieza a cocinar nacatamales. Entonces, amados hermanos, a veces le echamos la culpa: ay, es que la iglesia es pequeña, por eso no se siente a Dios. ¿Quién te dijo semejante cosa? Gloria a Dios. ¿Quién te dijo que porque la iglesia sea pequeña o porque estando un culto no puede estar encendido con la gloria del Señor? El culto está frío, esquelético y apático cuando nosotros estamos fríos. Estamos tibios. Ahí es cuando el culto, qué aburrido está el culto.
Pero cuando usted está en algo, usted llega a la casa del Señor y te dice, qué hermosa es la presencia de Dios. ¿Cuántos lo pueden decir en esta hora? Decía, amados hermanos, que el Señor no mira la cantidad ni el parecer como lo vemos usted y yo. O sea, usted y yo ponemos la mirada en las cosas que se ven. Pero dice la palabra de Dios que Dios pone la mirada en el corazón de cada hombre. Fíjese que en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, dice la Biblia: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bendito Dios. ¿Qué mira Jehová? El corazón. ¿Por qué usted cree que los feitos nos casamos? Porque Jehová mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? El Señor mira el corazón, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, aquí no se mueve Dios, allá sí se mueve Dios. No, hermano. Lo que determinan tus ojos no necesariamente es lo que Dios está viendo. Dios se mueve donde hay un corazón que ama su nombre, donde hay un corazón que está avivado en el fuego del amor. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Cuando hay un hombre que ama a Dios, que ama la palabra, entonces Dios se manifiesta. Y es muy importante que nosotros lo sepamos, para que nosotros no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos miran. Porque muchas veces estamos viendo lo que está delante de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos a alguien simplemente porque lo miramos con ojos humanos? Y lo menospreciaste y dijiste, no, este no sirve para nada. Esta mujer, este hombre no sirve. Pero nos damos cuenta, hermano, que cuando esa persona habla o cuando esa persona te trata de dar un consejo, Dios lo usa poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nosotros a veces miramos lo que está delante y no miramos lo que está en el corazón, lo escondido, lo íntimo. ¿Cuántos bendicen su nombre en esta hora? Entonces, una de las cosas, amados hermanos, que la iglesia de la Odisea pensó es que con tener lo material, el cash, tenía lo más importante. Amén. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo sí estoy bien con Dios porque tengo dinero en el banco, tengo un buen trabajo, buen apartamento, buena casa, buen carro, hasta caballos tengo, vaya? Sí, hermano. ¿Cuántas veces creemos nosotros que estamos bien por eso? Y no me malentienda, Dios nos quiere añadir lo que no tenemos. Amén, amén. Pero muchas veces a nosotros nos suele pasar lo que le pasó a la Odisea. La Odisea dice en el capítulo 3 y el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. No lo dice cualquier hombre, lo dice Cristo. Amén. A los ricos de este siglo, dice Santiago, manda el Señor a no poner los ojos en las riquezas, porque ellas son inciertas. Amén, hermanos. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia. La comodidad, y conmigo, la comodidad fue la que lo enfrió, la que lo puso tibio. Es la comodidad que fue lo que llevó al padre de Josías, que fue lo que lo llevó a una tibieza espiritual, que era un rey, tenía de todo. ¿Qué fue lo que llevó a Salomón, por ejemplo, al gran error, amados hermanos, de llegar, dice la Biblia, que sus mujeres le cambiaron su corazón? Porque se enamoró de todo tipo de mujeres, ¿verdad? Egipcias, sirias, de todo. Venga, che con su papá, venga, che con su papá. No, pero mira, esta es Etiopía, tráigamela también, para el saco. Pero, hermano, pero finalmente el corazón de estas mujeres terminaron desviando el corazón del hombre a quien la Biblia llama más sabio de la tierra en su tiempo. Un hombre el cual no hubo otro más inteligente que él
antes de Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Y creo que después de Él, solamente Cristo lo pudo superar. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora? Entonces, amados hermanos, sin embargo, llegó un momento que el mismo Salomón dijo: no me des tanto, no vaya a ser que niegue tu nombre, que me olvide de ti. Amén. Porque a uno que las riquezas no le caen bien, le caen mal. No les hacen bien, les hacen daño. Mira, hermano, que la gente cuando no tiene es bien dada a ayudar, pero cuando tiene no disparan ni en defensa propia. Son duraznos maduros. ¿Verdad que sí? Sí, tristemente es así. ¿Por qué? Porque el hombre se materializa. ¿Qué es lo que pasa en este país? La gente está materializada. Todo es trabajo, trabajo, más trabajo y más trabajo. Y ahí por ahí pasamos todos, gloria a Dios. Amén. Pero ahí la iglesia tiene que tratar de tener un equilibrio para no dañar su corazón y para que nosotros, amados hermanos, no dañemos nuestras familias. Porque muchas veces los niños se dañan a los 11, 12 años, son drogos. Porque los padres están enfocados en el trabajo, ganando dinero, comprándole lo mejor del momento, pero no se está dando cuenta que se los está sirviendo en una bandeja de oro al mismísimo diablo. Amén, aleluya. Pero el que está en el fuego del Señor sabe balancear las cosas. ¿Cuándo dicen amén? Son malas las riquezas en ninguna manera, pero hay gente que se daña. La Odisea se dañó, y hay una iglesia, la Odisea de este tiempo, que también la comodidad la está dañando. Ay, poder en Jesús, aleluya. Hablábamos el viernes acerca de las deudas, que el cristiano no debe de endeudarse, porque las deudas afectan su carácter. Amén. Las deudas, hermanos queridos, poco a poco va enfermando a la familia. Las grandes broncas que hay a veces por no poder pagar un bill, por no poder cubrir un gasto, gloria a Dios para siempre. Gasto que a veces nos metemos innecesariamente. Porque la Biblia dice: teniendo abrigo y sustento, estad gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Pero no, a veces queremos más y queremos más y queremos, y la deuda iba enganchando al creyente. ¿Cuántos adoran a Dios? Y cuando viene a ver, a veces, hermano, hay creyentes que ya no responden bonito. ¿Cómo está, hermano? ¿Y qué quiere saber usted cómo estoy? Alabado sea Dios, aleluya. Hermanito, fíjese que no cuente conmigo. Fíjese, no. Afecta el carácter. El estar cansado afecta nuestro carácter. ¿Sabía eso? Amén. ¿Y por qué estamos cansados? Porque estamos endeudados. Porque si usted dice: yo lo que tengo que buscarme este mes es este número, usted sale por ese número a la calle. ¿Cuántas horas a Dios? Bendito Dios. Yo tenía un ayudante que trabajaba conmigo en las ventas, que me decía: siervo, comamos algo ahí, me decía. Y entonces yo me paraba y le decía: bueno, vamos a comer pues. En la mañana, tipo 8 de la mañana, nos parqueábamos y desayunábamos. Y después de que desayunábamos, me decía: siervo, vámonos para la casa, hombre. Ya comimos. Alabado sea Dios. Ya comimos. Sí. Y yo lo quedaba viendo. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Gente que camina, hermanos, sin responsabilidades. Gloria al nombre del Señor. Amén. La Odisea pensó, ¿verdad?, que tener lo material era lo más importante, pero el Señor le habla y lo sacude y le dice: tú dices, soy rico y me he enriquecido. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué el Señor le habla así? Porque la Odisea era una ciudad muy importante. Es como decir el puerto de Miami, era una ciudad puerto, ¿verdad? ¿Sabía usted que casi todas las cargas que entran de Latinoamérica pasan por Miami? ¿Cuántos sabían eso? Es un puerto muy importante, así es la Odisea. Entonces, esta comodidad, esta vasta economía, no solamente había abrazado el sistema político, sino que también había agarrado a la iglesia. Porque querramos o no, hermano, el sistema a veces nos envuelve. Alabado sea Dios. La gente ya no viene a un ayuno porque hay que entender lo que tiene que trabajar. Alguien dice aleluya. Alabado sea Dios. Ya no viene a una vigilia porque, pastor, usted comprenderá, yo tengo que trabajar.
Ay, poder en tu nombre. Ya la gente no se involucra en un evangelismo porque, pastor, estoy trabajando mucho, ¿verdad? Y se lo dicen a uno como te conviene, ¿o no, negro? ¿Cómo te quedó el ojo? Alabado sea Cristo, aleluya. ¿Sabe cómo se llama eso? Tibieza. A Dios hay que ponerlo en primero, en segundo y en tercer lugar. ¿Queremos victoria? Busquemos de Dios. Bendito Dios, aleluya. Si el sistema nos gobierna, no estamos siendo gobernados por Cristo. Si el sistema es el que nos manda, ¿quién es el que te subyuga? ¿Quién es el que te dirige? ¿Quién es el que te está ministrando? ¿Es Cristo o es el sistema? Muchas veces, hermanos, el sistema nos presiona. El sistema es faraónico. Tenemos un faraón que nos está dirigiendo. ¿Sí o no? Un faraón, hermano, a veces, mire, al pastor no nos cuesta trabajo decirle, yo no vengo porque no vengo a la vigilia. Pero al jefe, ¿qué? Al jefe patroncito. Y el pastor, ¡oh! Patroncito, mire la diferencia. Patroncito. Pastor, ¡oh! ¿Dónde están las prioridades, hermano? ¿Dónde están las prioridades, hermano? Estaremos tibios. Cada uno de nosotros sabe cómo anda delante de Dios. Pastor, ese mensaje es para mí, no es mensaje para todos, con todo a Dios. Sí, porque a veces la gente, ay, no, yo mira, ese mensaje no lo puede digerir. Hermano, y la palabra es para que te goces, no para que te estreses. Gloria a Dios, aleluya. Pero la palabra no la podemos nosotros apretar, no la podemos encarcelar. Dijo Pablo, yo estoy preso, pero la palabra que predico está libre. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? La palabra está libre, la palabra tiene el diseño, amados hermanos, de ser libre el hombre. Porque la verdad, dice el hermano, nos hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Hay veces, hermano, que nosotros lo que necesitamos es un empujoncito. Sí, a veces lo que necesitamos es un mensaje despertino, un mensaje que nos sacuda la banca. Amén, gloria a Dios. Yo conozco tus obras, le dijo el Señor a la Odisea. ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué en este tiempo la Odisea, cuando el Señor le habla, no le gusta? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Hermano, ¿y cómo es una persona tibia? ¿Cómo es el agua tibia? Es desagradable, es repugnante. ¿Alguien se tomó alguna vez un café tibio? Hermano, sabe feo, maluco, ¿verdad que sí? Aleluya. Repugnante, ¿sí o no? Pregunto, ¿habrá gente repugnante? ¿Cómo debe ser el carácter del cristiano? Amable. Amén, gloria a Dios. Mire, antes de venir para la iglesia, el Señor me quebrantó y me hizo llorar. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Estaba tratando de descansar y me entró un mensaje de mi jefe. Y yo leí el mensaje y era una copia de un mensaje que un cliente le mandó. En el mensaje decía en inglés, quiero que por favor me mandes a Edwin a reparar una cuestión que tengo en mi casa. No me mandes a otro, mándame a Edwin. Gloria a Dios, bendito su santo nombre, aleluya. Entonces mi jefe le dijo así, lo copió, lo pegó y me lo mandó. Como diciendo, mira, encárgate tú. Ay, poder en su nombre, aleluya. Y yo dije, cuando leí el mensaje, Señor, a ti sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos problemas con la mujer y llegamos al trabajo todos todos rabiosos. ¿Cuántos les afecta cuando tienen problemas con la esposa? Ay, poder en Jesús. ¿A cuántos les afecta?
Está bien, no diga que sí, no importa. Algunos hombres nos afecta tener. Uno tiene que madurar, hermano. Usted no puede ser el mismo bebé de siempre. ¿Verdad que sí? Y más si tiene cargos en la iglesia, si predica la palabra de Dios. ¿Verdad? Usted no puede llegar donde sus clientes a querérselos comer. Hermano, no puede llegar así, ¿verdad que no? Sino que el carácter del siervo de Dios debe ser amable, apacible. Buenos días, aunque no haya dormido. Amén. Gloria a Dios. Peleando con la mujer. Aleluya. Sí, hermano, no me diga que no. Soy casado, 17 años. No son 3 días de casado. Sé lo que es meterse una noche con los ojos así, mira. Analizando a la esposa, uno así. Cómo ha cambiado la vieja. No es la misma con lo que yo me casé. ¿Sí o no? Diferente, tío. Y llega usted al trabajo, mire, con una gran amargura porque la mujer le dijo una cosa que a usted no le gustó. ¿Usted cree que ese cliente lo va a volver a llamar a usted? Pero es lindo cuando usted, a pesar del desvelo, llega. Dios les bendiga, Cristo les ama. La misma templanza, el mismo carácter, el mismo amor, el mismo entusiasmo, el mismo potencial de evangelización. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Algunos que cuando amanecen molestos llegan predicando a Cristo. Mire, les voy a decir la verdad, sobre todo los lunes que todo el mundo amanece de goma. Como muñeco de taxi. Aleluya. Y llega con el mensaje evangelístico, bravo con la mujer. Si no se arrepienten, se lo lleva el diablo. Aleluya. Y entonces, ¿quién va a querer un evangelio así, hermano? Un evangelio que de la piñata lo único que le da es el palo. Dele confites, hermano. Lo único que quedó de la piñata es el palo para el pobre borracho. Mire, yo tenía un evangelizador, que ese hombre, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Yo lo ofendía, me burlaba de él, lo maltrataba. Eso era de martes a viernes. El viernes era el día que más lo hacía estrago. Pero el lunes yo amanecía buscando una sopita Maruchan de esas de 50 centavos en el lonchero para tomarla con agua caliente. Y ahí llegaba el hermanito bien contento. ¿Cómo está, varón? ¿Sabe que Cristo le ama? Gloria a Dios, aleluya. Y el tío, por más que lo ofendía, por más que él me le ponía fresco, hermano, nunca cambió el semblante. Amén. Y él sabía que el punto era los días lunes. Y me animaba, me decía, mire, Jesucristo puede cambiar su vida. Y aquella palabra, hermano, un día me dio un tratado que se llamaba Esta fue tu vida. Cuando yo leí ese tratado, hermano, parecía como que estaban contando mi historia. Todo lo que decía el tratado ahí estaba, hermano. Agarré aquel tratado, hermano, y me lo puse aquí. Me subí al van en el que trabajaba con un italiano, que ese italiano era, mire, hermano, no le entraban ni las balas. Ese hombre sí era duro para las cosas del Señor. Y entonces él me hablaba mal del varón y yo andaba contento. Pero cuando Dios me empezó a ministrar, que yo agarré aquel tratado y empecé a guardarlo, una vez lo puse así arriba del la van donde íbamos, y ese hombre agarró aquel tratado con una ira y lo apachó todo y lo tiró en una bolsa de basura que andaba ahí y me dijo: no me subas más la basura de ese loco al carro. Hermano, yo sin ser nada me cayó un celo de Dios y le dije: un momentito, hay que respetar la fe de todo el mundo. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé en qué momento se lo dije, hermano, porque yo he sido así como hasta medio, que no me gusta, ¿verdad?, exponer mucho mis puntos de vista. Pero me acuerdo que ese día el hombre me quedó viendo así serio, como asustado, hermano. Y agarré el tratadito y hoy venga que lo voy a enderezar. Gloria a Dios. Y lo tuve de recuerdo muchos años. Bendito Dios. ¿Sabe? Hermano querido, el creyente tiene que tener un carácter amable. Amén.
Cuando nosotros andamos amargados, lo único que decimos es que andamos tibios. Es que los problemas de tu trabajo no los puedes traer a la casa. Porque algunos llevan los problemas de la casa al trabajo. Otros lo llevan del trabajo. Diga aleluya. Diga aleluya. Y a quererse de quitar con la pobre esposa, hermano. Es que no ves que este hombre, y la mujer ni conoce al jefe. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué afecta nuestro carácter muchas veces el cansancio? Porque estamos afanados, porque estamos endeudados, porque nos vamos enfriando poco a poco. Amén. ¿Es la voluntad de Dios esa? En ninguna manera. Hermano, la voluntad de Dios es que usted coma con sus hijos. No que uno ya sentado en el toile comiendo. Aleluya. Es la moda de los Estados Unidos. Uno come arriba de la cama, allá en el camarote, en el segundo nivel. El otro sentado en la taza. Ay, poder en Jesús. El otro viendo televisión. Pero no es la familia cristiana, ¿verdad que no? No, el cristiano tiene que tener, amados hermanos, tiempo de orar en familia. Tiempo de compartir en familia. No permitamos que la tibieza espiritual entre en nuestros hogares, hermanos. Porque si nos volvemos tibios, nos volveremos repugnantes. Nos volveremos desagradables. Qué feo andar con una persona desagradable, ¿verdad? Una hermana me dijo un día, me tuve que divorciar, pastor. Yo, gracias a Dios, no conocía al hombre. No le puedo dar testimonio de él. Pero me dijo, pastor, gracias a Dios me tuve que divorciar, porque con ese hombre no se sabía por dónde iba a salir el tiro. Un carácter que lo mismo se reía que gritaba. Yo solo escuchaba a la hermana. Bueno, era soltero cuando aquello éramos nosotros encargados de una célula. Y qué tremendo, hermano, que haya gente así, ¿verdad? Qué tremendo. Pero gloria a Dios, hermanos, que en Cristo tenemos un carácter amable. Diga conmigo, amable. Somos personas, hermanos, que tenemos, ¿verdad?, ese temor de Dios para dirigirnos a la gente. ¿Cuántos tenemos temor de Dios para dirigirnos a las personas? Bendito Dios, aleluya. ¿Usted es de los que tiene temor de Dios para dirigirse a la gente? ¿O usted cuando se enfogona, usted dispara, hermano, a quemarropa? Que le caiga la bala perdida al que le caiga, hermano. ¿Ah? ¿Verdad que tenemos que tener templanza? Si se sale el tiro, bueno, se sale porque la condición que andamos no es la mejor. Pero el que está en sus 5 sentidos sirviendo a Dios se controla. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo nos da dominio. Ay, es que se me salió. Lo único que se le salieron los dientes fue al lobo de la abuelita de la Caperucita Roja, ¿verdad? Mi hermano, que el lobo llegó donde estaba la Caperucita disfrazado de la abuelita. Y la Caperucita, desde que lo miró, no mucho le gustó. Le dijo, abuelita, pero qué orejas más grandes que tú tienes. Caperucita, es para oírte mejor. Abuelita, pero qué pies más grandes que tú tienes. Caperucita, es para seguirte mejor. Y cuando le dijo así, la Caperucita se dio cuenta. Se le salieron los dienticos cuando llega esta hora. Quiere decir de que cuando nosotros somos en Cristo, gente renovada, gente que busca de Dios, gente que está convertida, no tienen que salirse ni los colmillos, ni los dientes, ni las uñas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque nuestro carácter es un carácter conforme a Cristo. ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Usted y yo tenemos la mente de Cristo. O sea que si usted y yo tenemos la mente de Cristo, somos seres inteligentísimos. Somos gente inteligente. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Dios aconseja a la Odisea, hermano, y le dice en el versículo 18 del capítulo 3:
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el 19 dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues tú celoso y arrepiéntete. Entonces Dios aconseja a la Odisea de hoy también a que compre oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir? Que busquemos más de Él para que no estemos en frialdad espiritual. Fíjate, hermano, no es la apariencia lo que vale delante de Dios. El hombre puede verte que tú aparentas una cosa, ¿verdad? Pero lo importante es lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Muchos de nosotros, no, así estoy bien porque, mire, yo parezco un siervo de Dios. No es que aparentemos, es que seamos un siervo de Dios. Eso tiene un precio. ¿Dicen amén conmigo? ¿Cuál es ese precio? Comprar oro refinado en fuego. ¿Qué es ese oro refinado en fuego? Buscar más del Señor. Cuando usted busca más del Señor, los frutos del Espíritu se sienten, se reflejan, se ven, ¿sí o no? Amén, aleluya. Usted busca del Señor y la gente, qué rico andar con el hermano Julio, hermano. Qué rico hablar con la hermana Alba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay repudio, sino que uno siente hermoso, hermano, cuando uno habla con gente que está llena de Dios. Pregunto, ¿qué siente el inconverso cuando habla con nosotros? ¿Siente rico? ¿Siente feo? ¿Cómo usted cree que siente, hermano? ¿Ah? No, pero si somos siervos de Dios, cada uno de nosotros, cuando afectamos a la gente, cuando hablamos, ¿sí o no? Cuando nos acercamos a la gente, la afectamos positivamente, ¿verdad? Estamos hablando positivamente. O sea, cuando la gente ve al hermano Melvin y dice, oye, ese varón me inspira la fe a mí. Amén, aleluya. Mira, ese hermano me inspira confianza. ¿Es hermoso, no? Amén. ¿Eh? Cuando venga la hermanita, la esposa de hermano Ronnie, y me huele la mente de hermana Fanny, ¿cómo se pone la gente? Qué hermanita más hermosa, ¿verdad? Es bonito, ¿no es bonito? Cuando hablan con el hermanito, el búfalo chiquito, no el búfalo grande. No chiquito, grande, ¿verdad? Es hermoso, ¿sí o no, hermano? ¿Sabe una cosa? Yo estoy seguro que aquí en este lugar hay gente con buenas características. Cada uno de ustedes tiene buenas características. Mire, hermano, yo me gozo cuando saludo a Junior. Junior, hermano, ese gran muchachón. Qué cariñoso ese niño, hermano. Ese muchacho, sencillo, humilde. Dios bendiga a sus padres por esa crianza que le han dado. Amén. A Jesús David, ¿verdad que sí? Hermano, qué hermoso es que nosotros seamos gente que hemos comprado el oro refinado. ¿Cuándo dice amén en esta hora? ¿Por qué usted cree que usted tiene las características que tiene? Las tiene porque siempre busca del Señor. ¿Será que a alguno de nosotros nos hace falta buscar un poquito más? Pues vamos a buscar más. Sí, porque a lo mejor a alguno nos haga falta algún detalle. Sigamos buscando más del Señor, ¿verdad? A la larga la gente se va a dar cuenta y va a decir, esta gente son de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Así que, amados hermanos, el mensaje para nosotros de parte de Dios es: hay una iglesia de la Odisea en este tiempo, pero también hay un Dios que nos habla para que no caigamos en esa condición espiritual. Usted y yo tenemos que sacudirnos y tenemos que ser celosos. Y aunque poco nos guste, el versículo 19 dice, sé celoso y arrepiéntete. Dice arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y todos tenemos que arrepentirnos de algo. De algo que hacemos, de algo que dijimos, de algo que sabemos que a Dios no le agrada. Mantengámonos en esa humildad. ¿Para qué? Con la finalidad, amados hermanos, ¿verdad? De que nosotros no caigamos en una pereza espiritual.
que no caigamos en una frialdad espiritual, no caigamos en esa tibieza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin lugar a duda, Dios quiere que la iglesia prospere y abunde, no solamente en bienes materiales, sino que sea exitosa en el espíritu, en visión. ¿Cuántos aquí tenemos una visión grande? Amén. Gloria a Dios. Oh, miraba una prédica los otros días del pastor David que venía aquí, que vino aquí a predicarnos, y él decía: pastor, ¿tu visión cabe en este lugar? Y yo le dije: no, para nada. ¿Cuántos saben que la visión nuestra no cabe en este lugar? Amén. Santo nombre. ¿Cuántos saben que la visión nuestra es más grande que este lugar? Este lugar solamente es la plataforma que Dios ha diseñado para levantar un edificio poderoso. Pero Dios tiene cosas lindas para la iglesia en el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿De qué va a depender? De que no seamos tibios, seamos diligentes buscando el rostro del Señor. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Lo invito a ponerse sobre su hermoso. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia.